El título de la enseñanza esta noche he querido titularlo Tontos, locos y creativos. Un pensador famoso en la historia expresó lo siguiente, lo traje escrito aquí, dice: tratamos de ser demasiado razonables en cuanto a lo que creemos. Lo que yo creo no tiene nada de razonable, de hecho es divertidamente imposible. Las cosas posibles no valen gran cosa. Estas imposibles y locas son las que nos mantienen funcionando. Es muy interesante cómo alguien define lo imposible y lo razonable, y cómo lo que no va de acuerdo a la razón en un mundo en que todos los días cambia y nos trae sorpresas, nos sorprende a cada momento con todo lo que sucede, y de hecho se empieza a convertir en divertido, se empieza a transformar en algo divertido. Y en 1 Corintios Pablo expresa lo que creemos que es escandalosamente tonto y escandalosamente loco. Aquí en 1 Corintios Pablo expresa, y Pablo de hecho lo afirma que la palabra de la cruz es desequilibradamente loca. Dijo que es locura a los que se pierden, locura. Dios creó el poder de la locura y por medio de ella enloqueció a los cuerdos, dice Pablo. Por el poder de la locura, Dios enloqueció a los cuerdos. Primera de Corintios capítulo 1 verso 20. Vamos a leer el verso 20 y el verso 21, que me parece muy interesante. Dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El ser humano siempre ha tratado de buscar sabiduría. El ser humano siempre ha tratado de buscar explicación a los diferentes sucesos que en el mundo ocurren, que a diario se nos presentan. El porqué de las cosas, el para qué de las cosas, y la concepción de algunos argumentos que deben explicarse de manera razonable y concreta. Así que el mundo siempre empezó a buscar una explicación lógica a todo. Y entonces empezó a ir en busca de la sabiduría. Y entonces empezó a buscar a través de la filosofía, que es traducido amor a la sabiduría. Empezó a buscar el conocimiento, la sabiduría. Y por eso el ser humano peca desde el Edén, porque quería conocimiento, porque quería sabiduría. En Génesis capítulo 3 verso 6 lo dice. En el Edén está explícito cómo el ser humano desde el principio empieza a buscar filosofía. Quiere buscar esa sabiduría, pero quiere buscarla fuera de Dios, en lo razonable, en lo explicable. Aquí en Génesis capítulo 3 verso 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Desde el principio de los siglos, hermano, el hombre buscó ser sabio fuera de Dios. Entonces a Dios, después de esto, como dice en el verso 21 de 1 Corintios 20, le produce alegría salvar al mundo a través de la locura de la predicación. Porque la locura de la predicación, hermano, este punto es muy interesante. Porque la locura de la predicación y la palabra del Señor, este gran libro, está lleno de cosas
porque el ser humano aún no puede explicarlas y aún no puede entenderlas. La ciencia ha tratado de explicar a Dios por años, de años, y siempre cambia de teorías. Nunca ha tenido algo exacto y algo certero para poder explicar a Dios o para poder negar a Dios. Porque ciertamente un hombre vino a la tierra y partió la historia en dos, y eso nadie puede negarlo. Y si ese hombre que vino a la tierra y partió la historia en dos, hoy le pregunta a la ciencia, ¿dónde está? Porque ciertamente sabemos que su tumba está vacía. Eso es locura, hermano. Eso, y esa locura es la que nos salva, hermano. La locura de la predicación. Para muchos nos ven como tontos, locos. El mundo se debate en señales en este tiempo y nos preguntan acerca de las señales. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Verdad? Cuando nosotros hablamos de algo que tenga que ver con Dios, cuando nosotros hablamos de algo que utilice la palabra Dios, el mundo, hermano, nos exige señales. Pero no solamente es en este tiempo, siempre ha pasado lo mismo, siempre fue así. En 1 Corintios capítulo 1 verso 22 nos lo explica. Dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Verso 23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Verso 24: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Verso 25: porque lo insensato de Dios, escuchen bien, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, hermano. Nosotros por eso somos tratados como locos, como gente tonta para muchos, como lo terminamos de leer. Si ya te tratan como loco y tonto, hermano, esto te pone en la categoría de poderoso de Dios. Si a usted alguna vez lo han tratado como irrazonable, como loco, como tonto, entonces diga: gracias Dios, porque te pone en la categoría de poderoso. Es más, Dios anda buscando gente necia del mundo, gente débil y vil, para hacerlos poderosos. Y entre esos, hermano, estamos usted y estoy yo, hermano, porque el Señor nos escogió. Primera de Corintios capítulo 1 verso 27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo necio, hermano, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, hermano. Dice la palabra, verso 28: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, hermano, y lo que no es, para deshacer lo que es. Si alguien lo ha leído, diga: ese soy yo, ese soy yo. En esta categoría estamos todos nosotros. Yo estoy en esta categoría. Si usted está, diga: yo también. Pero esa locura para el mundo, dice Pablo, que para los que creemos nos trajo la revelación de Cristo y nos enseña los misterios de la cruz, el poder de la cruz. Nos trajo la revelación de Cristo a nuestras vidas. Nos trajo acceso hacia una nueva dimensión donde podemos hacer lo que absolutamente nadie más puede hacer. Y
por eso nosotros nos sentimos seguros en el Señor. Porque usted y yo no dependemos de la ciencia, porque usted y yo no dependemos de la antropología, de la sociología, hermano. Porque usted y yo no dependemos de lo que el hombre o la tecnología dice hoy por hoy. Usted y yo dependemos de Dios. Y hoy, si alguno vino enfermo, sale sano en el nombre de Jesús, porque nuestro médico es el Señor de señores. El Señor tiene la respuesta a todo, hermano. Él es sabio, y en la sabiduría de Él quiere hacernos sabios, pero dentro de los propósitos que Él tiene para usted y para mí. Así que, hermano, mientras a usted el mundo lo llame necio, el Señor lo llamará redimido, hermano. Mientras el mundo a usted lo llame tonto, el Señor lo llamará sabio. Y mientras el mundo te llame débil, el Señor te llamará fuerte. Porque la palabra del Señor dice: diga al débil, fuerte soy. Así que usted y yo somos fuertes, somos llamados a cambiar la historia de este mundo. Aunque el mundo nos critique, aunque el mundo nos diga locos, hermano, usted y yo hemos venido a la tierra, a este lugar, hermano, para entender que tenemos que caminar en la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Así que cada vez que lo critiquen, le digan: usted qué tonto. Dígale: tonto pero poderoso, hermano, porque así nos ha hecho el Señor. Si vamos a marcar una época, hermano, si vamos a trascender, si vamos a ser trascendentes, debemos romper con el pensamiento del tiempo, con ese pensamiento que nos han enseñado acerca del miedo, a ese miedo a que nos traten como tontos, como locos. Hace un tiempo me preocupaba por dar explicaciones lógicas, hermano. Quería dar explicaciones lógicas, porque en el medio en el que yo me muevo siempre hay preguntas para todo. El tema de la comunicación, el periodismo, las ciencias de la comunicación exigen respuestas para absolutamente todo, y exigen respuestas lógicas. Y entonces siempre me preocupaba por dar explicaciones lógicas, pero entendí que la palabra de Dios está llena de cosas tremendamente irrazonables. Por ejemplo, hermano, ¿cómo un hombre con la quijada de un león puede matar a 1000 hombres? Eso, hermano, no lo hace ni una metralleta, las balas no le alcanzan. Para el mundo eso es irrazonable. ¿Cómo un hombre con una vara puede abrir el mar y antes de que sus enemigos lleguen se cierre el mar y acabe con todos sus enemigos? ¿Cómo un hombre puede entrar a una cueva de leones hambrientos y puede convivir con ellos sin que le hagan un rasguño? ¿Cómo 3 hombres entran a un horno de fuego que ardía mucho más de lo normal, 7 veces más, y no se quemaron un pelo? Esas cosas, hermano, esas cosas son irrazonables. Para este tipo de sucesos no hay explicaciones lógicas. La ciencia no puede explicarlo, pero nosotros lo entendemos porque sabemos que es el poder de Dios. Y en esas cosas Dios quiere que vivas, y en esas cosas Dios quiere que pienses, y en esas cosas Dios quiere que te muevas. En las cosas ilógicas, en las cosas irrazonables, en las cosas poderosas. Dios te ha hecho poderoso. Diga: yo soy poderoso. Si tú no lo crees, no vas a marcar esta época. Si tú no lo crees, no vas a trascender. Porque creer en el Señor va más allá de entender lo racional del mundo. Creer en Dios, hermano, creer en Dios es poder acceder a lo sobrenatural. Todos los seres humanos tenemos muy adentro, hermano, el deseo de hacer algo loco para Dios. Todos tenemos el deseo de hacer algo diferente, de creer en cosas que van más allá del entendimiento razonable, hermano. Ahora, si lees bien las diferentes ponencias de los escritores de la Biblia, siempre encontrarás que para poder entender lo irrazonable, debemos tener una fe muy alta y un testimonio
testimonio de haber agradado a Dios para acceder a las locuras de lo que ha significado la cruz en el mundo entero, hermano. ¿Quieres acceder a lo sobrenatural? Debes tener una fe muy, muy alta y agradar a Dios en esa fe. Agradar a Dios en esa fe, hermano. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Agradar a Dios no es fácil. Agradar a Dios es decirle al mundo no. No, mundo, no. Y decirle al mundo no, humanamente, hermano, es difícil. Porque lo que el mundo produce es placer. Placer. El mundo lo cataloga como el placer de vivir, el placer de sentir. La teoría de la carga y descarga, hermano. Por ejemplo, cuando alguien se fuma un cigarrillo, la teoría de la carga y descarga. Ese es el placer. Eso es el placer. Pero a medida de que vas fumando, vas acabando con tu ser interior. A medida de que vas tomando, vas acabando con tu ser espiritual. Y vas negando lo irrazonable y las locuras del Señor. Porque cuando tú vas a algún lugar y te dicen, bueno, hermano, venga, tómese unita, y tú le dices, no, no, pero ¿por qué no? Y entonces uno empieza a buscar explicaciones medio razonables. No, es que la gastritis. Pero tener una fe muy, muy alta y agradar a Dios es decirles no. ¿Por qué? Porque amo a Cristo. Aunque el mundo me diga loco, aunque el mundo me diga aguafiestas, aunque el mundo me diga puritano, aunque el mundo me diga zanahorio, Señor, yo te adoro y yo te alabo, porque quiero agradarte y quiero sentir lo sobrenatural. Hermano, usted va a tener acceso a lo sobrenatural cuando viva en lo sobrenatural, cuando empiece a experimentar la locura del poder de la cruz, cuando usted jamás niegue el poder de la cruz. Porque la cruz, hermano, significa hacerse vil, hacerse necio, negarse a uno mismo. Eso es la cruz. Por ejemplo, hay mucha gente, hermano, que tiene mucho miedo. Miedo a que le digan loco, miedo a que le digan tonto, miedo a parecer ridículo por las cosas que dicen, hermano. ¿Acaso los apóstoles, acaso esos hombres de Dios que marcaron la historia y que todas las religiones los mencionan, como Pablo, como Pedro, como Juan, hermano, no dijeron cosas que se iban en contra de este mundo? ¿No se negaron al mundo a hacer las cosas que el mundo quería que hagan? A Esteban, un joven de casi 20 años, hermano, le decían cállate, y Esteban no se callaba y seguía hablando y seguía hablando, y el mundo decía, nos molesta lo que estás diciendo porque no es así, y empezaron a apedrearlo. Y ahí Esteban levantó sus manos y dijo, veo que las ventanas de los cielos se están abriendo. Cuando uno no se avergüenza del evangelio, cuando uno vive en la palabra del Señor, vive en lo irrazonable para el mundo, uno empieza a experimentar lo sobrenatural. Porque para el mundo podemos ser locos, tontos, hermano, pero para Dios somos creativos y somos poderosos. Y Él quiere que usted y yo vivamos en ese poder, que usted y yo vivamos en lo sobrenatural. Y para vivir en lo sobrenatural, hermano, tenemos que crecer. Por ejemplo, hay mucha gente que le da miedo hablar en público porque no quiere parecer tonto o parecer ridículo, hermano. A mí me pasaba eso. Yo no podía hablar en público, me daba miedo hablar en público, hermano. Hasta que un día me dijo un maestro, me dijo, si no lo intentas, si no lo haces, aunque te critiquen, nunca lo vas a sentir quién eres. Y entonces me lancé, hermano, a hablar en público. Yo era tartamudo, hermano, y todavía tengo algunas secuelas de mi tartamudez. Y yo me paraba en un escenario y empezaba pero y el Señor me fue quitando ese miedo, hermano, porque el Señor escogió de lo vil para avergonzar al sabio,
Escogió lo débil para avergonzar al fuerte, hermano. Nos escogió a nosotros para cambiar este mundo. A los que somos, tal vez a los que por ahí éramos vistos como demasiadamente normales, hermano. A veces cuesta emprender algo nuevo o innovador por temor a parecer loco, ya que te conviertas en el hazme reír de los demás, hermano. Entonces tratamos de ser como los demás, tratamos de reír como los demás, tratamos de llorar como los demás, tratamos de hacer las mismas cosas que los demás hacen, hermano. Termina siendo uno más de los demás. Y entonces perdemos nuestra originalidad y singularidad. Perdemos nuestra alma, nuestros sueños, hermano, en Dios. Y nos volvemos copias baratas de los demás. Porque no queremos hacer el ridículo, hermano. Y eso nos lleva a conformarnos con ser algo inferior al diseño que Dios tiene para usted y para mí. Porque lo que Dios creó y estipuló para nosotros, hermano, es grande. Es muy grande. Dios nos quiere bendecir. Pero para que usted pruebe la bendición del Señor, usted tiene que vivir en lo sobrenatural. Tiene que meterse a lo sobrenatural. Hermano, al tener ese miedo, al tener ese temor, hermano, ahí aparece, y primera de Juan dice que el temor lleva en sí castigo. Y el castigo, hermano, es lo que te impide llegar a ser lo que ya eres. El temor te impide ver lo que Dios quiere que veas. Ese miedo te impide ver lo sobrenatural del Señor. Y que después tú digas: si tal vez lo hubiera hecho, si tal vez lo hubiese creído. Porque llegará el tiempo, hermano. El Señor dice: el que esté firme, mire que no caiga. Dígale a la persona que tiene a su lado: mira que no caigas, firme, caminemos firmes. ¿Saben por qué? Porque el Señor viene. Pero antes de que el Señor venga, usted y yo, hermano, desapareceremos de este lugar. ¡Pum! Y nos encontraremos con el Señor en las bodas del Cordero. Y allá el Señor nos dirá: bienvenidos, hijos, vamos a celebrar, vamos a hacer una fiesta, vamos a comer. Y nos estará esperando el novio. Y después Él viene a la tierra. Y los que decían que éramos locos, tontos, dirán: ¿y dónde están? ¿Dónde se fueron? Era cierto lo que decían esos locos. Era verdad lo que decían esos locos. Porque la Biblia dice que todo ojo le verá, todo ojo le verá. Y usted y yo estamos llamados a compartir las buenas nuevas del Evangelio y a decirle al mundo: Cristo viene, prepárate. Porque las señales que nos da la palabra del Señor, toditas se están cumpliendo, toditas. Cada vez el clima está más loco, cada vez la política está más loca, cada vez, hermano, los países se acercan. Cada vez los sucesos, hermano, asombran al mundo con lo que está pasando. No solamente en Colombia, sino en todo el mundo, hermano. En todo el mundo. La Biblia dice: y entonces dirán: paz y seguridad. Y eso ya lo estamos experimentando. El mundo entró en caos, hermano. Entró en caos. La política social, hermano, está desbaratando hoy nuestro sistema de gobierno. Ya nuestros gobernantes, hermano, lo único que hacen, hermano, es pensar solamente en su bienestar económico, pero no en el bienestar económico del pueblo. Eso ya se perdió hace rato, hermano. No podemos ser ingenuos e ilusos. Hoy por hoy los países están sufriendo las consecuencias de sus malos gobernantes. Por ejemplo, Venezuela, hermano. Por ejemplo, hermano, países que hoy por hoy, hermano, hoy por hoy están siendo abandonados. Y entonces vendrá la solución, muy pronto vendrá la solución, y todos dirán: paz y seguridad, unámonos.
Ya el ecumenismo está latente. Todas las religiones están diciendo, de todas hagamos una, y se están uniendo y están compartiendo lo que todas las religiones dicen, y dicen, tenemos un mismo Dios, entonces hagamos la paz, hermano. Ya todas las religiones se están uniendo. Hay reuniones, hermano, hay reuniones de todos los religiosos en el mundo entero, con el propósito de perseverar en la paz y de poder salvar a los países que están siendo atropellados hoy en su economía, en lo social, en la salud, en la educación, en todo, hermano. Y entonces vendrá la paz. Pero en ese momento usted y yo ya no estaremos, porque nuestra labor es compartir la locura de la predicación, hermano. La locura de la predicación. Jesús en la cruz con todas, hermano. Mire, en la cruz Jesús se expuso, literalmente se expuso por usted y por mí. Y cuando hablábamos precisamente del castigo, hermano, es lo que impide llegar a ser lo que ya eres. El temor te impide ver lo que Dios quiere que veas en ti. Y después digas, tal vez si lo hubiese hecho. Es cuando nosotros ya volemos con el Señor. Muchos, siendo cristianos, negarán la fe del Señor y después dirán, si me hubiese arrepentido de verdad, estuviera con todos mis hermanos celebrando las bodas del Cordero, hermano. Dios quiere que veas y después digas, libre soy, salvo soy. Ahora, si no estás dispuesto a parecer loco o tonto, hermano, no tienes trascendencia. No tienes trascendencia. Mire, Noé tuvo trascendencia al construir un gran barco, aunque por mucho tiempo no se había visto llover y todo el mundo se fue en contra de Noé. ¿Se acuerdan de la historia de Noé? Josué, hermano, en Jericó dando vueltas y vueltas y vueltas, y todos les decían, estos están locos, tontos. Durante 7 días vueltas y vueltas. Jesús mismo en la cruz del Calvario expuso todas sus partes íntimas con aquel letrero en su cabeza que decía Rey. Y él expuesto ahí, Jesús en la cruz del Calvario. Y que desde esa cruz se dijera que venció el poder de las tinieblas, hermano. Tremendo. Mira, hermano, en el mundo de la fe, esas son las cosas en las que producen grandes resultados. Y la pregunta esta noche es, ¿tienes miedo de parecer loco o tonto? Pregúntale a la persona que tienes a tu lado, ¿tienes miedo de parecer loco o parecer tonto? ¿Tienes miedo de hacer las cosas que al mundo no le parecen razonables? ¿Tienes miedo de hacer lo que al mundo le parece razonable, irrazonable? Pues le tengo noticias, hermano, porque al Señor le agrada que seamos diferentes. Le encanta que usted y yo seamos diferentes y que rescatemos. Escuche bien, hermano, y que rescatemos esa originalidad para la que Dios nos creó, para la que Dios nos llamó. El creer a Dios y estar dispuesto a pasar por tonto y loco es saber que Dios te dará su grandeza, es saber que Dios te hará poderoso. El mejor cumplido que te pueden hacer ahora, hermano, el mejor cumplido que te puedan hacer ahora es que te digan que pareces tonto, que eres un loco. Solo tú puedes creer eso. Ahora, si no te lo dicen, si no te dicen eso, ojo con esto. Si no te dicen que estás medio loco o que pareces tonto, estás siendo demasiadamente normal. Y nosotros no podemos ser normales. Si no te llegan a expresar eso es porque llevas una vida gris. Pero verdaderamente esas son las cosas que te dicen, hermano, que estás despertando a las cosas que Dios
ha diseñado para ti. Cuando te empiezan a molestar, cuando te empiezan a fregar la vida, Dios empieza a despertar en ti. Dios empieza a despertar en ti la fuerza. Dios empieza a despertar en ti la fe. Y te empieza a llevar a ámbitos sobrenaturales. Y el mundo te dice: ¿Y cómo así? Y tú les dirás: es que solamente Dios lo puede hacer. El otro día, hermano, yo les contaba esto la otra noche. El otro día, hermano, estuve hospitalizado ahí por ahí 6 días. Toda la Navidad me la pasé hospitalizado, hermano. Pasamos Navidad en el hospital. Pero un día de esos, hermano, me agarró un dolor tremendo. Y mi diagnóstico era, hermano, hígado graso, gastroenteritis. La gastritis se había ido hasta el tope. Cálculos en la vesícula y cálculos en el riñón. Ese era mi diagnóstico. Y entonces me empezó a dar ese dolor, hermano. Se me infló el estómago y yo gritaba. Y para el dolor me estaban poniendo tramal. Ya, tramal. Y entonces volvieron y me pusieron otra dosis de tramal. Y no me pasaba con nada, con nada. Y yo ya literalmente estaba llorando, hermano, llorando del dolor. Porque ese dolor, hermano, aparte de la hinchazón estomacal, de la gastritis y la gastroenteritis, el dolor de los cálculos es fuerte, hermano. Es extremadamente doloroso. Y entonces el doctor me dijo: no hay de otra, hay que infiltrarte. Y entonces me pusieron de lado así: a ver, voltéese. Yo me puse así. Yo pensé que no dolía, hermano. Yo dije: bueno, con este dolor que siento acá, unos pinchazos acá no van a doler. Cuando me puso así, hermano, y me empezaron a pinchar 3 pinchazos por acá, hermano, se me fue el aire y quedé con el dolor de acá y quedé con el dolor de acá. Y el médico me decía: ¿ya te pasó? Y yo: no, doctor, no. Esperemos unos 5 minuticos, te tiene que ir pasando. Te infiltramos y los nervios, ya te tiene que pasar. Obvio que te tiene que pasar. Y yo literalmente llorando, yo le decía: doctor, haga algo. Parece en ese momento que uno se fuera a morir. Y yo era acá, por todo lado, hermano, me dolía. Y yo me acostaba en el piso y no podía del dolor. En ese momento estaba con 2 hermanas de la iglesia que ya estaban desesperadas ahí. Y me decían: Marito, tranquilo. Me decían: tranquilo, confía en Dios. Y yo: sí, hermana, sí, tranquila. No me diga nada ahorita, no me diga nada, les decía. Porque es que el dolor, hermano, uno le hace olvidar todo. Y en ese momento llegó el pastor. Ya habían pasado, hermano, 2 horas después de la infiltración. Y yo seguía llorando y chillando en el suelo, hermano. Y el pastor me dice: ¿qué pasó? Me siento mal, papi. No, me decía, hombre de poca fe. Párate, me decía, párate. Y yo: es que no puedo. Párate, hombre, párate. Ya me sentaron ahí en la camilla. Y yo lo quedé viendo ya con ojos de que ya no puedo. Dije: ora por mí. Pues obvio, me dijo, vamos a orar, pero tienes que creer que si te gana el dolor, pues estás mal, me dijo. Y entonces puso sus manos. Hermano, cuando el mundo ha agotado todos sus recursos, en el mundo uno no puede solucionar sus problemas, porque van a acarrear más problemas. Es una cadena. Y entonces yo me acordé de mi rey, de mi jefe, de mi médico, y dije: perdóname, Señor, es cierto, perdóname. Y entonces el pastor impuso sus manos. Y no les miento, inmediatamente el estómago se deshinchó y el dolor se fue. Eso fue inmediato. ¿Sabe qué era lo peor de todo, hermano? Que yo ya lo había experimentado antes y no me acordaba. Que cuando uno le cree al Señor, hermano, un día me caí del 3er piso de cabeza, hermano. Fractura de cráneo, wax.
Estaba amarrado en el hospital con el cuello ortopédico, no me podía mover. La radiografía salía una mancha negra en mi cráneo, el TAC salía una mancha negra, y me querían trasladar ya directamente a Cali, a una clínica especializada. Y yo despierto y veo a mi madre llorando, a mi padre preocupado, y yo le digo: ¿qué pasó? ¿Te caíste? Y yo: papá, ora por mí. Yo no sentía mis piernas. Créame, hermano, no sentía mis piernas. Y mi mamá llorando se iba para allá y le decían: papá, Mario, ore por Mario Esteban. Y mi papá impuso sus manos sobre mi cabeza y empezamos a orar los dos juntos. Y yo levanto a ver a mi madre y le digo: mamá, no te preocupes. Yo así, bien tranquilo: ¿por qué llora? Parece loca. Le digo: usted ni que no creyera en el Señor. Esto es... Le dije así en esos términos, perdóneme la grosería, hermano, perdóneme, pero le dije: mami, esto es una pendejada, tranquila. Y mi mamá me mira y seguía llorando porque ya el diagnóstico médico era fuerte. Eran más o menos las 3 de la mañana. Mi papá oró. Abro los ojos. Ya recuerdo que lo primero que vi era el reloj. Y tenía unas ganas tremendas de ir al baño, hermano, tremendas. Yo amarrado. Y empecé y me logré desamarrar esta mano, me desamarré la otra mano, cogí el suero porque estaba ahí con suero. Me levanté. Y yo: ay, ¿qué será que este cuello? Decía: ¿cómo me lo saco? Y fui al baño. Y la enfermera: ¿qué pasó? Nada, pues tengo ganas de ir al baño. No, pero haga ahí. Pero ya me levanté, le digo: voy aquí al baño. No, es que usted no se puede levantar. Pero ya me levanté. Y fueron rápido a avisarle al doctor. El doctor llegó inmediatamente y me miró y dijo: Mario, ¿estás caminando? No, le dije. Claro, pues tengo ganas de ir al baño. Y yo bravo con el médico y todo, y ya me senté ahí en la camilla. Y dije: no, llame a mi mamá que tengo hambre. Llamaron directamente ya a mi papá. Mi mamá estaba por ahí, se acercó y me quedó viendo. Y mi mamá me dijo: ¿qué pasó, Mario Esteban? Me quiero ir a la casa, quiero ir a la casa. Instantáneamente volvieron a tomarme los exámenes. La mancha había desaparecido. Me tomaron nuevamente el TAC y lo único que apareció fue un rasguño en mi cráneo. Pues el Señor me operó mejor que cualquier médico, hermano. Y espera un ratico, hermano, espera un ratico. Espera un momento, todavía no aplauden, hermano. No se ha afanado, hermano. A la tercera noche, yo soy un apasionado también por el deporte y me encanta el fútbol. Y estábamos en un campeonato de microfútbol de la iglesia. El equipo de la iglesia siempre se mete ahí en campeonatos. Y entonces me fui a verlos a los muchachos ya con un gorro ahí tapado. Mi mamá verá, tendrá cuidado. Y yo: sí. Y le digo a uno de los muchachos: lleva mi maletín. ¿Qué? Es que voy a jugar, lleva mi maletín. No, que estás loco, me decía. Sí, estoy loco, me dejó loco, pero lleva mi maletín, le decía. Y se llevó mi maletín. Yo salí tranquilo: mamá, los voy a ver a los muchachos, voy a apoyarlos. Cuando llegué, mi maletín, me cambié. ¿Qué vas a hacer? Voy a jugar. Pero vos no puedes. Voy a jugar, les dije. Hermano, me metí 5 goles y 3 de los goles que me metí fueron de cabeza. Es en serio, hermano. Dios hace lo que el hombre no puede hacer. Dios lo hizo, hermano. El diablo lo quiere poder a usted matar, lo quiere, hermano, llevar al mundo y hacerlo pedazos en el mundo. Pero cuando accedemos a la dimensión del conocimiento y la sabiduría del Señor, para el mundo somos locos y tontos, pero para el Señor somos creativos y poderosos en el nombre de Jesús, hermano. Ahora, hermano, la pregunta es: ¿qué hago a estas locuras que están escritas en la palabra del Señor? ¿Qué hago con estas locuras, hermano? ¿Esas locuras acaso no funcionaron? ¿Acaso no funcionaron, hermano? ¿Acaso no son reales? ¿Acaso no tuvieron respuesta?
Usted cree en estas cosas, hermano, porque realmente sabemos que funcionan. Sabemos que funcionan. Hermano, y después de que me pasó ya el dolor, mi papá estaba orando y ya me pasó. Me dijo, ¿qué pasó? Ay, estoy sano. Le dije, papá, ya me pasó. Qué bueno, me dijo. Chao. Eso es para que aprendas a ser un hombre de fe. Tengo sueño, me dijo mi papá, me voy a la casa. Váyase, papá. Llegó el médico y después de 3 horas llegó el médico y me dijo, ¿qué fue? ¿Ya le pasó? Sí, ya me pasó. Sí le hizo efecto la infiltración. ¿Qué infiltración ni qué 8 cuartos? Le dijo. Su infiltración, doctor, no sirvió. Y entonces me dijo, ese fue Dios, le dije. Dios hace lo que usted no entiende. Y me dijo, cristiano evangelista terco. Y yo le dije, médico necio, en el nombre de Jesús. Porque Dios hace, hermano, los milagros que el mundo no puede explicarlos. Y están escritos en la palabra del Señor, hermano. Dios ama lo divergente, hermano. Dios ama. Entonces, porque cuando nos tratan de locos o tontos, hermano, nos ofendemos, y esa tontería y esa locura, hermano, nos lleva a ser creativos y bendecidos. Dios puede crear, hermano. Si a usted le hace falta un órgano, hermano, créame que Dios lo puede hacer. Dios puede crearlo. Lo único que Dios le pide a usted, es que lo agrade, y que en la intimidad usted pueda agradarlo al Señor. Porque es fácil agradar al Señor delante de todos, ¿verdad? Es fácil ser obediente delante de todos y que todos lo vean a uno. Ay, no, el hermano sí es como bien, hermano, sí. Pero cuando uno nadie lo ve, cuando a uno nadie lo escucha, cuando uno no está expuesto a la opinión pública, es realmente cuando Dios te dice, a ver, hijo, ámame. Y tú le dices, Señor, aquí estoy. Y le dices al mundo, no, conmigo no vas a poder. Porque el mundo está atacándote, y el mundo está oprimiéndote, y el mundo te está limitando, y el mundo te está llevando hasta tu límite, para que de ahí digas, nosotros en el Señor tenemos un límite, y Dios nos dice, llega hasta aquí, de ahí ya no más, de ahí para allá te llevo yo. Pero una de dos, de ahí para allá llegas a tu límite, o te lleva el mundo o te lleva Dios. Y en esa intimidad nosotros tenemos que tener la respuesta de decirle, Señor, llévame tú. No al mundo, sí a Dios. Cuando le dices sí a Dios, estás aceptando que estas locuras, hermano, escritas en este libro, funcionaron. Que la locura de la cruz, hermano, la locura de la cruz realmente nos hizo salvos. Que la locura de la cruz, hermano, realmente nos hizo libres. Así que si le va a aplaudir al Señor, apláudale con todas sus fuerzas. Mire, hermano, cuando esta iglesia se formó, se hizo a punta de locuras, hermano. Y hoy seguimos haciendo y diciendo locuras, porque sabemos que esas locuras poco a poco se irán haciendo realidad. Se irán haciendo realidad. Yo aquí veo empresarios grandes. Yo aquí veo, hermano, líderes fuertes. Yo aquí veo, hermano, gente que no solo cambiará el pensamiento de este pasto, sino que cambiará el pensamiento de Nariño y de Colombia. Y que Colombia seguirá creciendo y seguirá siendo el país bendecido que es. Y por más malos gobernantes que puedan venir, por más, hermano, por más mala gente que pueda haber, Colombia será un país bendecido, porque usted y yo amamos al Señor. Y usted y yo no dependemos de los políticos, usted y yo dependemos del Señor. Y si usted y yo dependemos del Señor,
es imposible. Imposible que usted y yo pasemos necesidades. Es imposible que usted y yo seamos humillados, porque nosotros, hermano, ya hemos sufrido, porque nosotros ya hemos creído, y el mundo nos ofendió, nos humilló y trapeó el piso con nosotros. Pero el Señor en su momento nos levanta, nos transforma y nunca más permite que el mundo nos toque. Eso es lo que Dios quiere hacer ahora. Eso es lo que va a hacer ahora. Dios, hermano, Dios es el Dios de lo imposible. Es experto en lo imposible. Y yo le creo a Él, le creo a estas locuras, porque sí funcionan. Porque Dios no miente, hermano. Él es real. Nuestro compromiso, hermano, es recuperar la originalidad y salir del confort. No podemos estar siempre metidos en el confort, ser facilistas y querer tener todo fácil, hermano. Tenemos que trabajar y agradar a Dios. Es uno de los trabajos más difíciles, porque tienes que negarte a ti mismo, porque tienes que negar inclusive la religión. Porque la religión es precisamente lo que está oprimiendo al ser humano. La religión es la que le dice al ser humano: mira, Dios prohíbe, te prohíbe todo. Y por detrás viene la hipocresía y lo hace. Dios es un Dios caballero, hermano. Dios te dice: mira, todo te es lícito, tú puedes hacer lo que quieras, pero no todo te conviene. Hay mucha gente que se ha apartado del Señor y no le cree, no cree lo que está escrito en la palabra del Señor, no lo cree, ni tampoco lo obedece, porque a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo, hermano. Y cuando usted no lo obedece al Señor, entonces el Señor dice: bueno, ni modos, se aparta de ti. Y cuando vienen los problemas, la angustia y el dolor: Señor, ayúdame. El Señor está ocupado con sus hijos, mostrándoles lo sobrenatural, lo bondadoso, la misericordia. Solamente un verdadero arrepentimiento hace que Dios se fije en nosotros. Y tenemos que ser realistas. Lo comparto porque eso es una realidad espiritual. El que no ama a Dios y solo lo busca en los problemas, dice: ay, gracias, Señor, por ayudarme, hasta luego. Y vuelve al mundo, y vuelve al mundo, y vuelve al mundo. Dios después dice: conmigo no se juega. Y después, cuando más necesites de Dios, Él no va a estar ahí. Eso pasó con Sansón. Él tenía un futuro profético con Dios. El futuro, hermano, de Sansón era impresionante. Pero ¿cómo terminó Sansón? Muerto, debajo de las columnas que él mismo derrumbó. Ese no era el propósito que Dios tenía para Sansón. Sansón se buscó eso porque desobedeció, porque se enamoró mal, porque fue a buscar donde no tenía que buscar, porque no escuchó la voz de sus padres. Por eso Sansón murió. Dios lo perdonó, Dios nos perdona. Pero lo que Dios quiere, hermano, es que usted y yo cumplamos el propósito para el cual Dios nos ha llamado, para el cual Dios nos ha destinado. Y yo les tengo noticias: ese propósito es sobrenatural, hermano. Donde usted ponga sus manos, los enfermos sanarán, hermano. Donde usted ponga sus manos, los demonios huirán. Y el mundo a usted lo llamará loco, el mundo a usted lo llamará tonto, pero Dios lo llamará poderoso. Dios le dará el poder de la creatividad. Dios le dará a usted la autoridad sobre sus enemigos. Ese es mi Dios, ese es nuestro Dios, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que todo, absolutamente todo. Para Él no hay nada imposible. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es todo, hermano. Y aunque el mundo nos llame locos, hermano, si nos mandó a ser como Cristo, hermanos, recuerden que Cristo no era normal, para nada, ¿verdad? Nada, para nada.
desde su nacimiento hasta su muerte no fue normal, fue anormal. Nació en un pesebre. Sus milagros fueron, hermanos, sobrenaturales. Su niñez, hermano, fue anormal. Su niñez. No podemos presentar a un Jesús normal. Es que mi Jesucito, es que mi chuchito lindo. Jesús fue violento con el mundo, hermano. Si el mundo le decía: ay, a ver, Jesús, es que tienes hambre, entonces convierte esta piedra en pan y come. Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra nacida del Espíritu, hermano. Después lo llevó a un precipicio. Ay, si tú eres Dios, si tú eres hijo de Dios, tírate, que los ángeles vendrán por ti. Y el Señor le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Porque el Señor fue violento con el mundo, hizo lo que nadie más pudo hacer, dio su vida por usted y por mí. Lo humillaron hasta donde más no poder. La muerte de la cruz fue la muerte más humillante. Todos los filósofos de la época y los historiadores de la época no escriben de la cruz literalmente, porque dicen que era vergüenza. Vergüenza, era el castigo más vergonzoso y más doloroso que cualquier ser humano podía haber experimentado en el mundo. Ahora, con esto termino, hermano. La cruz, cuando a alguien querían humillarlo más, entonces la elevaban a mayor grado. Las cruces esencialmente eran bajas. ¿Por qué eran bajas? Porque los que los crucificaban, hermano, tenían una muerte lenta y los dejaban toda la noche y les ponían piel de animales para que las fieras del campo vengan y se los coman. Y al otro día los encendían con fuego para iluminar los caminos como antorchas. Ese era el castigo de la cruz. Pero si a alguien querían humillarlo más, lo elevaban un poco más. Y déjeme decirle que esa fue la posición de nuestro Señor Jesucristo, en medio de dos ladrones, humillado a un grado más alto. Por eso están las tres cruces, y la cruz del centro es la más alta. Y a Jesús lo humillaron 3 veces más que a todos los malhechores de la época. Y eso lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Eso es locura. Y para nosotros, hermano, y para nosotros eso no puede quedar impune. No es que nosotros vayamos a vengarlo a Jesús y saquemos y les estoy diciendo: armémonos, hermanos, y vamos a vengar la muerte de Cristo. No, vamos a hacer pagar al infierno, porque el infierno creyó que lo había muerto, que habían ganado. Pero al tercer día Jesús hizo lo que nadie más ha hecho. Ni Buda, ni Mahoma, ni nadie en este mundo resucitó y venció el mal, hermano, sobrenaturalmente. Nadie lo puede negar, nadie. Ese es nuestro Cristo, el que resucitó. Y usted y yo estamos llamados a predicar la locura del Evangelio. Y si nos llaman tontos, seremos poderosos. Y si nos llaman necios, seremos sabios. Y si nos llaman débiles, seremos fuertes. Porque eso dice nuestro papá. Eso lo dice el Señor de señores. Necesitamos despertar los genios de la época, hermano. Hicieron una encuesta. Ahora sí, ya, con esto termino, en serio. Hicieron una encuesta, hermano, y fueron a los salones de clases y les preguntaron a los niños entre los 4 y los 8 años: ¿quiénes son genios? ¿Quiénes se consideran genios? El 90% de los estudiantes levantaron la mano y dijeron: nosotros somos genios. Después la misma pregunta les hicieron a jóvenes entre los 12 y los 20 años de edad y les dijeron: ¿cuántos de aquí se consideran genios? El 30% levantó la mano. Y después la misma pregunta les hicieron a jóvenes y adultos entre los 25 y los 50 años de edad y les preguntaron: ¿cuántos de ustedes se consideran genios? El 2% levantó la mano. Y la Biblia dice que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños, como ese 90% que se considera genio, hermano. Porque para el mundo puede ser locura, pero usted es un genio. Usted es un genio empresario, usted es un genio abogado, usted es un genio contador, usted es un genio
científico. Usted es un genio en lo que hace, hermano. Y vamos a despertar a los genios de este tiempo, los genios que aman al Señor, y que para que sepan, hermano, que Dios es experto en lo imposible, hoy está despertando a los genios de este lugar, de esta iglesia. Seamos como niños, hermano. Y yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos genios hay en este lugar? Amén, gloria a Dios. Somos genios y el Señor nos va a llevar de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. De menos nos llevará a más. Créalo, porque el Señor está aquí, hermano. Póngase de pie por un momento más y dígale: Señor, yo te adoro y te alabo y te bendigo a ti, Jesús. Dígale: gracias, Señor. Gracias, Señor. Antes, hermano, de que terminemos adorando al Señor, vamos a darle nuestra mejor ofrenda a Dios. Aunque nos digan locos, tontos, dele su mejor ofrenda al Señor. Vamos a venir hasta el altar y vamos a entregar nuestra ofrenda a Dios. Después de recibir palabra, después de recibir lo que el Señor nos ha dado, si alguien necesita un sobre para su diezmo o para su ofrenda, tómelo, póngalo en sus manos y dígale: Señor, yo vengo hasta tu altar a bendecirte, Señor. Y posteriormente vamos a armar una fiesta, hermano, porque el Señor está en este lugar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Padre de la gloria, yo te pido que bendigas esta noche. Bendice las ofrendas, Señor, y bendice a cada uno de los que hoy estamos en este lugar. Bendícenos y llénanos, Señor, de tu Espíritu. Traemos ofrenda ante tu altar y lo hacemos agradándote a ti, una ofrenda de corazón. Gracias por amarnos tanto. Por eso, Señor, nosotros venimos a tu altar y entregamos una ofrenda agradable ante ti. Bendecimos esta ofrenda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden pasar a depositar sus diezmos, sus ofrendas. Y dígale al Señor: no hay salvación para él, mas yo tomado de su mano este desierto pasaré. Estoy seguro de mi salvación. Estoy seguro de mi salvación. Hermano, dígale al Señor: se burlaban de mí los enemigos de la fe y clamaban: no hay salvación para él, mas yo tomado de su mano este desierto pasaré. Estoy seguro de mi salvación. Estoy seguro de mi salvación. De mi salvación. Mira, hermano, el mundo quiere burlarse de usted. El mundo quiere atraparlo. Satanás quiere acabarlo. Satanás quiere matarlo, literalmente matarlo. Y por eso nosotros decimos: se burlaban de mí todos los enemigos de la fe. Pero usted y yo, tomados de la mano del Señor, estamos completamente seguros. ¿Cuántos están seguros? ¿Cuántos están seguros? Estamos seguros de nuestra salvación. Así que, hermano, yo le voy a hacer una invitación esta noche. Si usted está seguro de la salvación, porque es que este coro dice una realidad. Y dice: yo estoy en corros. Y los corros
Hermano, los corros es una danza que se tomaban de los brazos y volteaban así. Entonces, si yo lo canto, si yo lo expreso, entonces, hermano, hay que hacerlo, ¿verdad? Porque Dios necesita que le expresen alabanza. Yo lo invito con todo el respeto. Pase adelante, hermano, y nos vamos a gozar en el Señor y le vamos a dar un saltico al Señor de gloria, de victoria, de sanidad, un saltico sobrenatural en corros. Dígale al que está al lado suyo, no sea flojo, vamos a danzarle al Señor. Y dígale, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio que ha sido el poder del Hijo. Arriba, arriba, arriba. Aleluya. Yo hoy levanto el nombre de Jehová. Dígale al Señor, no me avergüenzo del Evangelio que ha sido el poder de libertad, de la verdad, gracias a Él. Hoy levanto el nombre de Jehová. y ahora, hermano, Yo me encuentro en corros porque lo que siento es salvación en mi corazón. Ahora, yo levanto levante sus pies en el nombre del Señor y no nos cansamos. salvación En mi corazón. Aleluya. Cántele al Señor y adórele, porque Él está en ese lugar. Aleluya. Santo. Aleluya. me encuentro en corros porque lo que siento Es salvación en mi corazón. Hoy levanto mis pies, no me cansaré. Hay salvación en mi corazón. Arriba, 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 arriba. Gracias, Señor. Dale un grito de júbilo al Señor. Su mejor grito de júbilo, aleluya. Dígale, Dios es bueno. bueno es Dios, Dígale, bueno es Dios. bueno es Dios, Bueno es Dios. bueno es Dios, Bueno es Dios. Diga. bueno es Dios, Bueno es Dios, bueno es Dios. Bueno es Dios, bueno es Dios. Bueno es Dios, bueno es Dios. Y ahora, hermano, arriba, arriba, arriba. Santo eres, Señor. Aleluya. Oigan, ¿cuántos alaban al Señor? Hoy me encuentro en corros. hoy me encuentro en corros porque lo que siento es salvación En mi corazón. hoy levanto mis pies, no me cansaré, hay salvación En mi corazón.